Ujú. Voy ahorita a entrar a clase, María. No puedo escucharte ni contestar. Ujú. Sí, ¿no? Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias a Buenas todos por noches. estar acá. Acá conectado estamos, antes de empezar, ya va, antes de empezar, acá conectado está el equipo académico, está la señorita Yenire, creo que está la señorita Descami, está el profesor Simón. Si la señorita Yenire, por favor, me puede ayudar a mantener los micrófonos en mute, en silencio, para, para cualquier cosa. Vamos hacia adelante. Aquí, a ver, estoy probando a ver si se escucha, ¿no? Necesito que por favor me digan si se escucha porque yo no sé si se está escuchando. Aquí la compañera Janet Parra me dijo que no se escucha nada. Entonces, a ver si se escucha. Vamos a dar unos breves minutos. Ok, estamos grabando, estamos grabando. Perfecto, listo, ya se escucha, si se escucha. Ok, buenísimo, buenísimo. Vamos a... Ok, déjame poner la cámara. Es importante saber si me ven. Sí, importante tener esta interacción, a pesar de que, bueno, esto es, digamos que en línea, un poco a distancia, siempre es importante tener un poquito de interacción, saber con quién estamos hablando y mantener la etiqueta, ¿no? Por favor, llenaré el audio. Mantener la etiqueta en estos espacios, porque obviamente si todos nos preparamos para esto, sería un poco de mal gusto que yo estuviera entretenido con algo acá en este espacio en el que me encuentro, ¿no? Que qué sé yo, si tengo una mascota, entonces tengo la mascota encima, si tengo una persona que me pasa por atrás y pues, como está en la casa, entonces está en ropa interior y es incómodo, es incómodo. Vamos a procurar mantener la etiqueta. Esto solamente nos va a llevar a lo mucho una hora académica y lo importante es aprovechar el tiempo, ¿sí? Porque como bien saben, ya estamos en marzo, hace nada todavía tenemos el arbolito en la casa y ya en marzo ya ha pasado bastante tiempo, hay bastante contenido y material que tenemos que ver, así que... Primero, vamos a respetar los tiempos y en segundo lugar, vamos a mantener la etiqueta de estos espacios que a pesar de que son virtuales y esto quizás le quita algo de prestancia, nosotros podemos darle esa prestancia a través del comportamiento adecuado bajo estos modelos y estos protocolos, ¿sí? Buenísimo. Dejando eso claro, acá me están colocando buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches a todos los que están acá. El día de hoy vamos a hablar sobre esto, ¿sí? Sobre componentes y claves para el título de tu línea de transformación. Cuando estamos hablando de título, estamos hablando de la big idea, ¿no? De la idea grande, de lo macro, de lo macro. Estamos hablando de aquello que a lo cual nosotros estamos apuntando. Y el título tiene ciertas características. Y estamos hablando de título porque dentro del cronograma, ya a partir de la semana que viene hasta finales de marzo, ustedes ya deberían ir de la mano con la hoja de ruta y el manual de sistematización y también la voz y guiatura de los tutores. Es lo que les va a permitir a ustedes, en efecto, generar ese título importante para, a modo de paraguas, que eso sea lo que arrope y guíe la investigación y la línea de transformación que ustedes están realizando, ¿vale? Esto, aquí estamos presentes, cabe la acotación. Número uno, la sección A está presente el día de hoy. Número dos, está presente, y aquí no los estoy enumerando por orden de importancia, solo por el estilo, es simplemente para enumerarlos. El segundo es la sección B y los terceros que están acá son la sección en línea. A pesar de que todos estamos en distintas secciones, recuerden que esto es una comunidad, ¿sí? Aquí no estamos hablando de universidad, nosotros nos avala la Universidad Politécnica y Territorial de María Cleber Ramírez como la que respalda las titulaciones universitarias de tercero, cuarto y quinto nivel universitario, por las cuales ustedes son todos participantes. Sin embargo, a pesar de que tenemos varias secciones, eso no quiere decir que es que son distintos grupos, ¿no? Al final todos somos un mismo grupo y todos estamos lidiando con los mismos temas. Sin embargo, sí hay distintos niveles y criterios académicos rigurosos de evaluación, tanto para licenciados como para maestrías, como para doctores, y eso es lo que vamos a evaluar el día de hoy. Por eso quisimos tener esta gran clase con todos en conjunto, ¿sí? Vamos a hablar antes de comenzar la clase de unos anuncios previos.
anuncios previos para esta clase. El primero de esos anuncios previos va dirigido a todos los aspirantes de doctorado, exclusivamente a aspirantes de doctorado. Estos aspirantes de doctorado deben realizar un artículo arbitrado, que ese artículo arbitrado será evaluado por sus tutores respectivos, pero también por el comité editorial. Repito, es un artículo arbitrado que va a ser publicado en la revista científica Fundación Darío Vivas, la revista que ya ustedes conocen y que deben haber hojeado. ¿Dónde está? Acá, deben haber hojeado para este artículo en específico que se llama La anatomía de un problema, una guía técnica para la creación intelectual. Aquí es donde tenemos, digamos que las fórmulas o los pasos para el planteamiento del problema, ¿no? Tenemos dos pasos para esto, si tu experiencia principalmente es laboral, si tu experiencia principalmente es comunitaria, la manera en cómo hacerlo. En esta misma revista es que nosotros vamos a estar publicando de manera digital, vamos a estar publicando esos artículos arbitrados de los doctores, ¿sí? Esos artículos arbitrados de los aspirantes a doctorado. ¿Dónde puedo saber? Aquí vamos con esta pregunta. ¿Qué debe llevar el artículo? ¿Cuáles son los parámetros metodológicos que debe llevar el artículo? Bueno, si ustedes se van al manual de sistematización, que eso lo pueden tener en las aulas virtuales de Google, que se les ha facilitado los links en los distintos grupos que hay abiertos, usted se va a ese manual, la primera página que dice, sí, Manual de Investigación para la Creación Intelectual, se va aquí también hay tutores, hablando de eso, aquí creo que también hay tutores, ahorita chequeo por allí. Si ustedes se van a el capítulo 7 se marca acá arriba en azul. En ese capítulo 7 pueden encontrar, como dice acá, otras formas de creación intelectual. Una de ellas es el ensayo crítico y la otra es el artículo arbitrado. ¿Sí? Aquí damos los parámetros metodológicos de lo que requiere un artículo arbitrado. Recuerden, esto es exclusivamente para los doctores y esto es de obligatoriedad para los doctores, ¿sí? Se debe realizar un artículo arbitrado que puede llegar a ser publicado en la revista científica Fundación Darío Vivas. ¿Qué debe llevar ese artículo? Lo que diga exactamente el manual. No me voy a poner a leerlo todo porque lo tienen, lo pueden leer con calma. Aquí la primera parte del manual dice, el artículo arbitrado es el instrumento a través del cual la Fundación Darío Vivas dialoga con la comunidad científica más amplia. Su propósito es validar nuestro conocimiento, el de cada uno de estos aspirantes a doctorado, socializar la praxis transformadora de cada uno de ellos y posicionar las creaciones intelectuales, porque recuerden que estamos hablando de un doctorado en gestión para la creación intelectual. Entonces la intención es poner esas creaciones intelectuales, que existan esas creaciones intelectuales y nosotros le damos a ustedes el espacio, el laboratorio, si se quiere, para colocar esas creaciones intelectuales en un ámbito académico correcto donde deben ser publicados, que en este caso es una revista científica que, bueno, gracias a Dios ya a partir del 2026 empezamos a contar con ella, ¿sí? Entonces, sigo por acá. Para los aspirantes a doctorados, repito, realizar un artículo arbitral. Vamos a hablar de los vericuetos de esto, ¿no? ¿Qué debe llevar el artículo? Ya vimos qué es lo que debe llevar el artículo. Los parámetros evaluativos. Dentro del mismo manual también dice cuáles son los parámetros evaluativos que nosotros estamos, si se van a la parte de rúbricas, ¿no? En el apartado de rúbricas, el lado izquierdo lo pueden encontrar. En ese apartado ustedes pueden encontrar tres puntos específicos. Comprensión y aplicación de los conceptos clave de ese artículo arbitrado. Dos, análisis crítico y reflexivo. Y tres, bueno, esto tiene que ser claramente una contribución original y una línea de transformación. Entonces es importantísimo que todos los doctores se pongan a tono y a capítulo los aspirantes a doctores se pongan a tono a capítulo con estos puntos porque, bueno, van a ser evaluados porque es una creación intelectual que se le exige en orden de aspirar a esa titulación final y en orden de aspirar a la socialización de saberes, porque esto va a ser el abreboca a esa socialización de saberes. Parámetros evaluativos que también tiene que estar en consideración y tener muy pendiente. Bueno, tiene que conectar con su autografía y con el portafolio, ¿sí? Este artículo arbitrado, repito, tiene que conectar con su autografía y el portafolio que ya está generando en este primer trimestre. Ya estamos culminando el primer trimestre, ya llevamos cuatro, los que llevan 4 clases llevan 4 clases y recuerden que son 5 clases. Ya vamos a hablar de la clase, de la clase número 5.
Dos, parámetro evaluativo número dos, conectar con su línea de transformación. Bueno, claramente nosotros no estamos haciendo una investigación aislados de la realidad que nos rodea. Nosotros estamos haciendo una investigación en conjunto con la realidad que nos rodea. Y tenemos que conectar lo que nosotros, y esto fue una recomendación de uno de nuestros tutores, excelente tutor, excelente profesional también, Denis Quijada, que por acá yo tengo, ahorita se los muestro, algo que él me regaló el día de hoy, que les va a servir en orden de lo que estábamos hablando al principio, darle pie a esta labor de enseñanza sobre los componentes y las claves para el título de la línea de transformación que estamos manejando. ¿Quién evalúa el artículo arbitrado? Dos equipos evaluadores. El primero es el comité de la Fundación Darío Vivas, el comité editorial de la Fundación Darío Vivas. Recuerden que tenemos un comité editorial. Y por el otro lado, el equipo académico y de tutorías. Cada uno de los tutores va a estar evaluando estos, cada uno de los tutores pertinentes va a estar evaluando estos artículos por igual. ¿Cuál es el tema a tratar? ¿Sí? El tema a tratar. Si bien esto tiene que estar casado y empatado con mi autobiografía y portafolio si yo fuese aspirante a doctorado y si esto tiene que estar empatado y casado con la línea de transformación que yo estoy manejando, nosotros como comité editorial tenemos una línea editorial que estamos manejando para la fecha que estamos colocando este artículo arbitrado. Si me dan un momentico, déjenme ubicar el papelito donde anoté la fecha para no equivocarme. Ya volví, disculpen, pensé que lo tenía a la mano. Oye, al equipo académico, por favor, tengo dos tutoras. Tengo a la tutora Neily Cisnero y a la tutora Mariana García que me están pidiendo el link de esta clase. Si por favor se lo pudiesen hacer llegar a través de el grupo de WhatsApp que tenemos del equipo académico de tutoría para que los tutores puedan acceder, por favor, sería importantísimo. Entonces, sigo con las fechas. Fechas, ¿dónde lo anoté? Acá. Fechas de entrega de este artículo arbitrado exclusivamente para los aspirantes a doctorado. Del 15 de mayo al 25 de mayo, para que esto sea publicado y salga ya en una edición del 12 de junio del 2026. Repito, del 15 de mayo del 2026 al 25 de mayo del 2026, usted, aspirante doctor, tiene que estar consignando. Mire, aquí está mi artículo arbitrado. Ya vamos a dar las pautas metodológicas, ¿no? Que sí, cuántas páginas lleva, aunque parte de eso lo pueden encontrar en el manual, pero ya vamos a hablar de la profundidad a la cual queremos llegar acá poco más adelante. Por ahora, anoten allí, ténganlo bien anotadito, entre el 15 de mayo al 25 de mayo, para que la publicación, Dios mediante, pueda llegar a salir el 12 de junio, que resulta ser el 12 de junio, para los que no saben, el cumpleaños de Ramón Darío Vivas Velasco, que fue el día que nació Ramón Darío Vivas. Entonces lo queremos tener para esa fecha. Sí, tema a tratar. El que está marcado en rojo en la parte de abajo. Reformismo social versus independencia política en la Venezuela del 2026. Como sabemos, la realidad política venezolana ha venido cambiando debido al devenir de los acontecimientos que se han venido presentando a nivel nacional e internacional desde el 3 de enero del año 2026 hasta la fecha. ¿Sí? Las cosas se han movido, ¿sí? Las cosas se han movido, los integrantes políticos se han movido y han habido ciertos movimientos políticos que, bueno, vale la pena evaluar para no desvincularnos de la realidad. Como siempre lo digo en cada una de las clases, nosotros no estamos teniendo clases en Suiza, en Oslo, en Berna, no, estamos viviendo clases en Venezuela, Venezuela, el ojo del huracán político internacional del año 2025. Eso es lo que somos ahorita. Entonces, como no estamos generando un proceso académico y evaluativo fuera de nuestra frontera, sino dentro de nuestra frontera, es importante evaluar nuestro devenir y acontecer político. Y quién más, y quién mejor para hacerlo que estos aspirantes a doctorado, que casado con su autografía, que casado con su portafolio, que casado con su línea de transformación,
tienen que dar una evaluación sobre si estamos en un punto de reformismo social o si estamos apuntando a a una independencia política. Si yo como autor, y no es que sea una mejor que la otra, es que se argumente una con respecto a la otra bajo el marco de lo urgente versus lo importante, ¿no? Porque el reformismo político sirve para lo que sirve y la independencia política sirve aún mucho más para también lo que sirve, pero bajo un cuadrante, y que quiero que esto lo noten por allí, bajo un cuadrante entre lo urgente y lo importante, entre lo necesario para este momento y lo necesario para los consiguientes 5 a 10 años como gobierno, qué estamos viendo en este momento y qué me está dando un saldo para el reformismo versus qué me está dando un saldo para la independencia política. Aquí no queremos tibios. Aquí no cabe, aquí no hay punto para tibiedad. Para tibio, el todi. Aquí no. Nosotros queremos una propuesta política categorizada y decir, mira, esto me está apuntando hacia allá. Los hechos me dicen que estamos apuntando hacia este lado. Yo estoy saldando hacia este punto, porque en la fundación, y si alguien no se caracterizaba por ser una persona claramente tibia a nivel político, era Darío Vivas. Y si esta fundación se llama Darío Vivas, es porque si nosotros estudiamos el pensamiento de ese señor, es por algo, ¿sí? Y nosotros queremos que ese algo tenga un sustento político, tenga un sustento investigativo y tenga un sustento académico. Eso por el lado de los doctores. Ese fue el primer anuncio previo a la clase. Anuncio número dos. Anuncio número dos. Todos oído al tambor. Al final de esta clase se va a enviar un link en Google Forms, en formato de Google, para que rellenen, por favor, y comprobar asistencia de cada una de las secciones. Se van a colocar nombre, apellido, sección, creo que también código estudiantil y otra cosita más que coloca el equipo académico allí para nosotros poder comprobar esa asistencia. Eso se va a enviar al final de la clase, así que pendiente por allí y también pendiente de control de estudios con nosotros. Clases endógenas, punto número 3, este que está acá. Punto número 3, clases endógenas. Hace unos meses atrás, hace como 2 meses atrás, nosotros vimos esta clase, ¿no? Que fue la inducción al programa académico hacia la soberanía cognitiva. Nosotros vimos esta clase, dimos ciertos puntos bastante importantes, algo que a mí, que un término que a mí me gusta muchísimo, que es el ancho de banda mental o la metacognición, cuando estábamos hablando sobre la Fórmula 1, que por cierto, a los fanáticos empezó hoy, pero el domingo es la carrera. Fórmula 1 con respecto a la cantidad de información que nosotros tenemos que llegar a recibir, y fíjense que es bastante información a lo largo de todo este tiempo, pero hay algo que nosotros vimos en esta presentación, que eran las clases, ¿sí? La clase número 1, la clase, que son las clases de este trimestre. Recuerden que nosotros estamos viendo el trimestre 1, ¿dónde está? A ver. Aquí, nosotros estamos viendo el módulo metodológico 1 y el módulo académico 1. Tenemos el frente de la sistematización, que es el marco metodológico, y tenemos el frente del proyecto, que es el marco teórico. El frente del proyecto, recuerden que se llama Venezuela, Política Revolucionaria y Legislación. Mientras tanto, por la parte del módulo metodológico, el nombre del módulo es la persona o el plan de acción, ¿sí? Y nosotros íbamos a ver 5 clases, o tenemos pensado ver 5 clases, de las cuales ya hemos visto 4 clases presenciales. Presenciales. La primera clase se llama, como el mismo módulo, Venezuela, Política Revolucionaria y Legislación. La segunda clase, que también la vieron, Valores y Pensamiento Cotidiano, muy buena esa clase. La tercera clase, sistematización de experiencias. La cuarta clase, creo que unos la han visto y otros todavía no, no recuerdo bien qué sección. Sin embargo, la clase es formulación del problema, investigación y contextualización política. A esa clase yo también di otra vía online, que es planteamiento del problema. Y queda una quinta clase, que es la validación de la praxis o, como se llama verdaderamente en estudios abiertos, la clase endógena. En esta clase endógena, nosotros vamos a ustedes, a los estudiantes, a brindarle un espacio. Ya el profesor Simón, el director de formación revolucionaria, el profesor Simón Ruiz, en conjunto con el equipo académico, les van a brindar a ustedes la lista de personas que van a ser los escogidos para que den esas clases endógenas. ¿Qué temas qué tema debería hablar usted en esas clases endógenas? Bueno, lo que hemos visto en este primer módulo, en este primer trimestre. ¿Cuál es su línea de investigación? Lo que usted ha venido hablando en su hoja de ruta, hacia dónde está apuntando, de dónde viene usted, cuál es su autobiografía, cuál es su portafolio. Usted va a armar como la idea que tiene, ok, yo vengo, como lo que le enseñaban a uno en primaria, datos, operaciones y respuestas. Yo vengo de aquí,
estoy haciendo esto, espero lograr hacer esto. Sí, un poco más claramente, un poco más complejizado a los distintos niveles de grado de cada uno de nosotros como participantes, de cada uno de nosotros como estudiantes de este programa académico. Pero lo más importante es que la clase no va a venir el profesor Américo Briceño, no va a venir el profesor Anteliz, que es tremendo profesor, Alexis Anteliz, tremendo, no va a venir el profesor Moisés, no va a venir el profesor Simón a dar la clase, no. Hay una lista, ya creo que las personas están escogidas, hay una lista de personas que van a dar esta clase, ¿sí? Se los vamos a hacer llegar con tiempo para que puedan armar sus láminas, su presentación, su discurso, su speech. Cada uno de ustedes va a tener alrededor de unos 15 a 20 minutos en orden de poder explicar, bueno, esta clase endógena de hacia dónde está apuntando para que todo el mundo sepa y de esa manera podernos preparar a esa defensa o a esa socialización de saberes y no llegar, como dirían por ahí en los ámbitos militares, como paracaidistas, ¿sí? Para no llegar como paracaidistas a un sitio como que, bueno, a mí nadie me dijo que yo tenía que pararme enfrente a este poco de gente, lo vamos a hacer poco a poco, disgregadamente, a lo largo de los 3 trimestres. Todos los trimestres cuentan con esta clase. E inclusive estamos viendo cómo hacemos para meter más clases endógenas porque queremos darle la oportunidad a todos. Esto lo van a hacer todos, desde la sección A, la sección B, e importante los que están conectados a la sección en línea, también la sección en línea los van a hacer, la sección online también los van a hacer. La sección online, recuerden que son personas que están, o participantes que están fuera de Caracas, ¿no? Hay personas que nos dicen en Caracas como que, bueno, yo puedo hacer la clase en línea. No, si usted está en Caracas, usted va a la fundación. Porque, bueno, somos una comunidad, o sea, nosotros no somos una comunidad en línea, somos una comunidad, pero tenemos herramientas en línea para personas que quieren hacer esto desde distintas latitudes. Vale, entonces, importantísimo la clase endógena para los que ya vieron la clase número 4 que es formulación del problema, les tocará la clase siguiente. No quiero enredarme con fechas, las fechas se las estarán pasando explícitamente. Las compañeras de control de estudio se los van a hacer llegar a ustedes de forma tal de que puedan, puedan saber qué fecha le toca a cada quien, cuáles son las personas, todo eso. Es más o menos, váyanse planteando que es como un análisis de coyuntura o un análisis de efemerías políticas, ¿sí? Tiene que tener el mismo nivel. O sea, aquí repito, yo no estoy tratando con personas que acaban de salir de bachillerato, yo estoy tratando acá con profesionales o con líderes y lideresas políticos. O sea, ese es el nivel que nosotros estamos tratando acá. Acá yo no me gusta pensar en ustedes como personas que están recién llegadas y quieren enseñarlo, ¿no? Por el contrario, nosotros tenemos mucho que aprender de ustedes y todas estas grandes ideas o pequeñas ideas que nosotros podemos tener en la Fundación Darío Vivas han nacido de la mano del que estudió acá, del tutor, del profesor, de todos los que poco a poco hemos ido coadyuvado a que esto sea una realidad. Ok, eso fue el anuncio número 3 previo a la clase. Anuncio número 4 previo a la clase. Desde el día 11 de marzo hasta el 21 de marzo hay que entregar dos cosas. Número uno, autobiografía y portafolio. Debe ser entregado la autobiografía y el portafolio como se ha venido presentando en las distintas clases. Va de la mano con lo que dice el profesor Américo, con lo que enseña el profesor Simón, con lo que enseña el profesor Deni, con lo que va a enseñar el profesor Anteliz. Todos vamos a ir ejecutando esta gran labor de entregar esta autobiografía y este portafolio y el título preliminar, que es la clase del día de hoy, luego de todos estos anuncios, ¿sí? Eso es, repito, del 11 de marzo al 21. Oye, Darío, ¿cómo podemos saber cuál es ese cronograma? Bueno, este cronograma que ustedes tienen en pantalla ya se les ha hecho llegar por distintos medios, los tutores lo manejan, todos ustedes lo deberían manejar. Si pueda, imprímalo y lo pone en el espejo ahí en su cuarto del baño, lo pone ahí en el espejo solamente por este año. Ya cuando llegue el 2027 ya lo quita y esto tiene su título y quinta su título. Pero la intención es que estos tiempos se cumplan, ¿sí? Se deben cumplir los tiempos, así como otras cosas que ya vamos a hablar. Pero si estos tiempos no se cumplen, es muy complicado llegado acá, las fechas de septiembre, octubre o noviembre, decirles como, oye, mira, sí, tú sí te graduaste. Es muy complicado poder hacer eso si no tenemos materiales evaluativos, si no tenemos contenido, porque ¿cómo te evalúo, no? La pregunta de siempre, ¿cómo te evalúo? Importante entonces cumplir con este cronograma que desde el 11 de marzo hasta el 21 de marzo, según las fechas que yo tengo acá, tenemos entonces que entregar autografía y portafolio y el título preliminar que sale, como los digo, de la hoja de ruta y de el manual de sistematización. Ok. Punto número 5.
canal de YouTube para las próximas clases. Las próximas clases las vamos a hacer desde el canal de YouTube de la Fundación. Vamos a hacer en vivo desde el canal de YouTube de la Fundación. Así que por favor, suscríbanse al canal para que, bueno, al momento que esté, que no me llegó el mensaje del grupo, me sacaron del grupo, mi WhatsApp no funciona, pero te llega la notificación de YouTube al momento que empecemos a hacer esto. Entonces, importante, si ponen ahí en YouTube, mira, Fundación Darío Vivas, nosotros les vamos a salir, le dan, se suscriben y las próximas clases las vamos a hacer a través de ese medio, Dios mediante, si se nos permite. Así que importante poder hacer eso para que puedan participar por allí en distintas informaciones que vamos a estar dando. Anuncio previo a la clase número 6. Hay varios anuncios previos a la clase, previo a la clase de hoy. Anuncio previo a la clase número 6. Las preguntas que dejó el profesor Américo con la sección en línea también son importantes para la sección A y B. ¿Sí? Estas preguntas nos van a permitir a nosotros afrontar o enfrentar la problemática, la definición del problema, el título mucho mejor. Así que si pueden, le toman un screenshot a esto, le toman un captura de pantalla, le toman una foto, le toman nota. Estas láminas, como todas las láminas, se las hacemos llegar a través de los distintos medios, las aulas virtuales y los grupos de WhatsApp para que los puedan tener ustedes. Sin embargo, me voy a tomar el atrevimiento de leerlas en este momento. Yo sé que hay varios comentarios allí. Quiero terminar el tema de los anuncios y ya doy palabras y leo las preguntas, ¿sí? Quiero terminar todo esto para ir por partes. Número uno, ¿qué problemática política observas en tu espacio de trabajo? ¿Sí? Al momento de, esto es muy similar a lo que tenemos en la hoja de ruta. Dos, convierte ese tema en un problema específico. ¿Cómo yo agarro esa problemática que yo tengo y la convierto en un problema específico como lo definimos en la clase anterior, planteamiento del problema, que también la pueden encontrar en YouTube? Los que no pudieron asistir la tienen en YouTube sobre cómo definir el planteamiento del problema. Número tres, describe en 5 líneas el contexto político donde se desarrolla tu problema. Es una pregunta bastante autoexplicativa. Número cuatro, identifica al menos 3 dimensiones presentes en tu caso. Dimensión, cuando hablamos de dimensiones, dimensión política, dimensión ideológica, dimensión social, dimensión económica, dimensión administrativa, dimensión burocrática, dimensión comunal, dimensión estatal. O sea, ¿cuál es la dimensión que está abarcando y bajo esta realidad, y cuál es la dimensión bajo la cual esta realidad está viviendo, ¿no? Punto número 5, mapa de actores. ¿Quiénes son los actores decisores? ¿Quiénes son los actores afectados? ¿Quiénes son los actores opositores? ¿Y quiénes son los actores aliados? Cuando estamos hablando de eso, si nos vamos a la hoja de ruta, nos vamos a el punto número, a ver, aquí, el punto número 4, la parte número 4, mi liderazgo en la práctica. Y aquí dice, ¿qué acción específica garantizará que los involucrados no solo sean beneficiarios, sino protagonistas de la transformación? Ahí estamos hablando de quiénes son los involucrados acá. El profesor Américo muy inteligentemente nos permite a nosotros diferenciar esos beneficiarios de distinta manera, los decisores, los afectados, los opositores y los aliados, en conjunto con personas que hacen vida bajo esa problemática que estamos definiendo. Punto número 6, redacta tu pregunta principal. Punto número 7, ya estos son tareas específicas. Escribe el objetivo general uno, un objetivo general y 3 objetivos específicos, que según el cronograma, vamos a meter un poquito de zoom, espero que esto se vea bien. Según el cronograma, desde el 23 de marzo hasta el 18 de abril tenemos el rango para poder, disculpen, tenemos el rango, el lapso para poder entregar objetivo general y objetivos específicos. Aquí lo que estamos haciendo es adelantar, porque ya cuando empezamos a entregar autografía y portafolio, ya es casi que cada 2 semanas entregando algo, entregando algo, entregando algo. Entonces hay que estar muy pendiente con las entregas. Las entregas son súper importantes. Acá el profesor Américo le coloca una asignación a los estudiantes de la sección en línea, redacta un párrafo de justificación, importantísimo me parece ir adelantando eso, porque si se van al cronograma, también está por allí en la introducción o semblante de la línea de transformación, ahí debería ir la justificación y define tu línea de investigación desde tu propio cargo o rol. Esto es importante. ¿Cómo yo defino mi línea de investigación desde
mi postura y mi posición en esta realidad. ¿Quién soy yo? Yo soy director, yo soy jefe, yo soy empleado público, yo tengo un emprendimiento productivo, yo soy líder comunal, yo no soy líder comunal, yo no milito en ningún partido político. ¿Quién soy yo y cómo yo estoy viendo esto y de qué manera se ve? ¿De qué manera lo veo desde mi propia perspectiva? Y por eso es importante entregar desde el inicio la autografía y portafolio, porque ese va a ser el paraguas macro que nos va a permitir a nosotros entablar esa realidad. ¿Sí? Últimos dos anuncios, anuncios previo a la clase. Últimos dos, repito, anuncios previo a la clase. Uno, y esto ya aquí me pongo serio. Aquí me pongo serio porque estos son temas serios. Estos son temas serios. Vamos a tener mucho cuidado, por favor, con usar nuestra jerarquía política, la jerarquía política de cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes es una líder y es una lideresa, porque cada uno de ustedes es un actor y es una actriz política dentro de este panorama y esta realidad política venezolana que vivimos en este momento, pero por favor, mucho cuidado con utilizar esa jerarquía para justificar la falta de efectividad al momento de realizar el programa académico. Dicho de otro modo, mucho cuidado, por favor, con venir a los espacios de la Fundación Darío Vivas queriendo utilizar cierta influencia política para ganar de nosotros un beneplácito y pasar una materia u otorgar ciertas notas o entregar un título. O como yo soy amigo de este, por favor, pásame ahí, porque yo estoy muy ocupado, por favor, pásame ahí. No, eso aquí no. Eso aquí no. Y esto es muy delicado, porque bastantes críticas otros programas académicos han recibido por eso mismo. Y a mí me daría mucha pena y vergüenza que alguien diga por allí, es que si tú vas y le dices que a la Fundación Darío Vivas que tú vienes de no sé quiéncito, entonces te pasan. Aquí no, aquí no. Entonces, eso es hasta de índole expulsivo este programa académico, porque es que sencillamente no nos movemos de esa manera, no trabajamos de esa manera. Así que mucho cuidado, por favor, con venir con ciertas chapas a decir, oye, mira, es que yo vengo de tal, es que yo hago esto, es que yo hago lo otro, es que si yo no estoy, la República Bolivariana de Venezuela se cae, entonces, coño, pero es que a mí me gustaría tener ese título en específico, porque es que es lo que me falta a mí para yo ser esta cosita, porque me estoy intentando postular para este cargo. Aquí no. Aquí de verdad que no. Entonces, por favor, mucho cuidado con eso. Vamos a respetar los pilares de permanencia dentro del programa académico. ¿Sí? ¿Cuáles son los pilares de permanencia? Ustedes ya vieron cuando nosotros dimos la inducción al programa académico, estas diapositivas, nosotros dimos los 5 pilares de permanencia para poder tener éxito en el programa académico, ¿sí? Y aquí tiene éxito todo el mundo que cumple estos 5 pilares. De resto, si nos empezamos a mover allí, como dicen, en el gris perla, esto no funciona. O es blanco o es negro. Aquí, como lo dije al principio, no somos tibios y mucho menos con las reglas, mucho menos con las normas. Así que, por favor, mucho cuidado con... y si la persona o las personas están conectadas y saben a lo que me estoy refiriendo en este momento, no funciona de esa manera, no funciona de esa manera. Por favor, mucho cuidado con eso. Vamos a mantener el respeto y los niveles académicos de excelencia que caracterizan a la fundación y que caracterizan a ustedes como integrantes y participantes de este programa académico. ¿Sí? Los pilares de permanencia, número uno, asistencia. Bueno, tiene que estar, ¿no? Asistencia, presencialidad, conexión real. O sea, nosotros estamos aquí evaluando y estamos viendo en pantalla. Yo estoy viendo a María, yo estoy viendo a Durman Vargas, yo estoy viendo aquí a Jenny, yo estoy viendo a Eudes Hernández, yo estoy viendo, bueno, hay algunos compañeros que no tienen nombre, sino que tienen como el nombre, el número del celular, ¿no? Pero estoy viendo a Vladimir, estoy viendo a Rosa, estoy viendo a Daniel, estoy viendo a Milgred, estoy viendo a Larinza, estoy viendo una serie de personas acá conectados, que es lo que me permite a mí saber que, bueno, que la persona está allí, que no está acostada en su cama. Todos esos son puntos que nosotros estamos evaluando en este momento. Así que pendiente con eso. Otro punto importante, las entregas, lo que veníamos diciendo, las entregas que van de la mano con el cronograma de trabajo. Si este cronograma de trabajo existe por algo, por alguna razón, porque debe cumplirse. Punto número 3, la participación en clase.
Sigue, cuando estamos haciendo cada una de las dinámicas, en tal caso de que haya dinámicas, es importante generar esa participación, ese compañerismo en clase, porque recuerden, nosotros somos una comunidad. La participación con respecto a la tutoría. Aquí no estamos solamente hablando de que, bueno, levantar la clase, levantar la mano en clase, o cuando el profesor Simón diga, mira, ¿quién quiere leer las palabras del libro que tenemos allí sobre las intervenciones de Darío Vivas en la Asamblea Nacional? Que alguien se levante y lea. No es solamente eso. Porque los tutores nos notifican a nosotros, porque ese es el trabajo de ellos, notificarnos a nosotros sobre, mira, este estudiante va bien, este estudiante va mal, este estudiante ni siquiera me ha llamado, yo no sé nada de esta persona, o cuando me llamas a la 1 o 2 de la mañana, cuando tiene tiempo, tal vez. Entonces, cuando estamos hablando de la participación, es una participación consciente. Aquí todos somos personas adultas ya. Documentación, importante tener la documentación al día para graduarse, ¿no? Cuando estamos hablando de eh, cédula, estamos hablando de títulos, títulos universitarios, títulos de bachilleres, notas certificadas, la inscripción militar, son todos puntos importantísimos para poder generar la graduación de ustedes, para poder generar los títulos, porque es que de qué manera yo genero un título si no tengo la cédula de la persona, cómo yo sé cómo se escribe su nombre, qué cédula pongo donde se supone que tengo que poner la cédula en el título, y todo ese expediente se manda a Mérida, eso no me lo quedo yo, eso no se lo queda el profesor Simón. Entonces es importantísimo la documentación, los que no la tengan al día, ponerla al día lo antes posible. Y por último, claramente el compromiso financiero, que es lo que permite la operatividad de todo esto, ¿no? O sea, nosotros tenemos unos profesores, nosotros tenemos un personal dentro de los espacios de la Fundación Darío Vivas que claramente, bueno, su trabajo vale. Hay una plusvalía que se tiene que generar y toda esta teoría marxista que ustedes bien conocen y nosotros tenemos que responderles a esas personas. Entonces, todo esto nos permite a nosotros existir. La asistencia de ustedes, el compromiso financiero, la participación, las entregas, la documentación, todo esto es lo que permite que el programa académico exista, que el programa académico viva, pero manteniendo el respeto, manteniendo el respeto en todas las instancias, políticas, administrativas, judiciales, penales, en todas las instancias. Tenemos que mantener el respeto siempre, ¿sí? Voy a tomarme un momentico para leer acá los comentarios, a ver si hay algún tipo de pregunta. Buenas noches a todos, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Cindy, buenas noches. Asistencia, segunda clase magistral. Ahí Yeniré mandó, por favor, importante. Oye, Yeniré, ¿podemos evitar que aquí me hagan estos rayones? Gracias. Eh, Aquí me dice Durman que no, bueno, si está hablando de estas láminas del día de hoy, las del día de hoy todavía no están, no las he pasado, pero las anteriores todas deberían estar, Durman. Gracias por la acotación. La conexión ha sido bastante complicada, sí, ha sido bastante complicada. Bueno, por ahora no hay ninguna pregunta. Si hay, repito, alguna pregunta, yo voy a ir haciendo pausas como hice ahorita para ir respondiéndolas todas y también ir aprovechando el tiempo, ¿no? Porque es importantísimo el tema del tiempo. Recuerden el título del día de hoy. Caramba. El título del día de hoy. Componentes y claves para el título de tu línea de transformación. Las fórmulas para generar un buen título. De eso va la clase del día de hoy. Entonces, ¿de qué no vamos a hablar hoy? Hoy no vamos a hablar de metodología del título. Hoy no vamos a hablar del tipo de fuente, del tipo de letra, del margen, del interlineado, de si va arriba, de si va abajo, de si pongo mi nombre del lado izquierdo, si lo pongo del lado derecho, si las siglas no las pongo como siglas, si las pongo más bien como Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera, etcétera. De eso no vamos a hablar hoy. Porque todo eso, como bien saben ustedes, todo eso lo pueden encontrar en el manual. Sí, esta hoja está en el manual, en la parte donde dice arriba título, el propósito, las instrucciones, el consejo práctico, todo esto lo pueden encontrar en el manual. En conjunto con cosas que también pueden encontrar en el manual, son las tablas de encabezados, bueno, este encabezado cómo lo pongo, si va centrado, si va en negrito, si va en mayúscula, si no va en mayúscula. Recuerden que estamos utilizando APA séptima edición. APA séptima edición, la séptima edición, la revisada, la que permiten citaciones de inteligencia artificial, de distintos chatbots, de distintos robocitos conversacionales para generar, bueno, cualquier idea, escrito, etcétera. Aquí tenemos los métodos de citación que lo pueden encontrar también en el manual. Y importante, una vez que estén checando eso, váyanse al capítulo 8 que hablamos de los niveles de exigencia. Los niveles de exigencia de licenciatura, de maestría y de doctorado, que también los hablamos en la clase anterior. Y recuerden, lo pueden ver en el canal de YouTube. ¿Ok? ¿De qué sí vamos a hablar el día de hoy? Primero, vamos a hablar de los componentes de un buen título, una primera parte. Lo segundo, vamos a hablar de qué buscamos en un título.
Lo tercero, ¿qué debería destacar en ese título? Cuarto, habilidades cognitivas y competencias conductuales que deben ser reflejadas en ese mismo título. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de la consistencia descriptiva, pero también de la consistencia cognitiva, hablando de habilidades cognitivas y competencias conductuales. ¿Vale? Ya, vamos a profundizar en eso. Suenan como términos muy rimbombantes, pero en realidad son cosas muy sencillas, de las cuales ustedes vienen manejando desde hace 15 años para acá, porque todos han trabajado en la administración pública y en la administración pública se necesita consistencia, sobre todo cognitiva a nivel de planteamiento. Punto número 5, ¿cómo puedo hacer la labor de generar un título de forma sencilla? Vamos a dar una especie de fórmula para poder hacerlo. Disculpen. Y vamos a hablar de los componentes de un título, la segunda parte, para ya culminar con la clase del día de hoy. Voy a tomar un poquito de agua. Pueden tomar agua, mantenerse hidratados. Ok, ahora sí. Componentes de un buen título. La primera parte. Y esto va para todos. Para los licenciados, para las maestrías, los aspirantes a maestría y los aspirantes a doctorado. El título, primeramente, debe describir con precisión el contenido de la investigación. O sea, eso es primordial y eso abarca en todo tipo de títulos. Sin embargo, y esto es importante que se diga, recuerden que aquí no estamos elaborando obras de ficción, ¿sí? Aquí no estamos elaborando cuentos, ni mitologías, ni fábulas, ni nada de eso. Entonces, el título debe ser bastante preciso, porque la precisión, en este caso, fíjense el segundo punto, la precisión no es igual a corto. Yo no quiero algo que sea corto. No, yo quiero algo que sea preciso y descriptivamente acertado a lo que usted está trabajando. Cuando estamos hablando de preciso, voy a subrayarlo aquí, ponerlo en negrita. Cuando estamos hablando de preciso, estamos hablando de describir la naturaleza de la investigación con la menor cantidad de palabras posibles. Ahí estamos hablando de la economía del lenguaje. Recuérdense estos términos de habilidades cognitivas y competencias conductuales. Una de ellas, que también evaluamos a nivel de titulación, es la economía del lenguaje. Lo que siempre dice el profesor Simón, no corto, preciso y pertinente. En este caso, y por eso es que utilizamos las dos palabras, corto y preciso, porque es que no significan lo mismo. Por algo son dos palabras distintas. La precisión es una cosa y lo corto que pueda llegar a ser una frase es otra. Sí, en este caso nosotros estamos pidiendo algo que sea preciso, que describa exactamente la naturaleza de la investigación con los menores recursos lingüísticos posibles que podamos utilizar en ese momento. Dos, debe comunicar el tono de esa línea de transformación, si es un tono académico formal y cada uno de los distintos de las distintas titulaciones tiene dentro de sí su propia tonalidad. El licenciado, la maestría y el doctorado están hablando en tres tonos completamente distintos y cada uno de ustedes sabe cuáles esos tonos por lo que discutimos en la clase anterior y lo que pueden llegar a destacar dentro del manual. Tres, debe generar conectividad con los posibles lectores. Recuerden que esto lo van a leer personas. ¿Sí? Ustedes van a ser evaluados ante un panel de jurados en la socialización de saberes y bueno, desde el título tú tienes que captarle la atención a esas personas. No tiene que ser un título que solamente sea atractivo para ti, que ya eso es bastante importante. El título tiene que ser atractivo para la persona que lo redacta, pero también tiene que ser atractivo y con estos puntos que puede que parezcan como un poco sueltos, un poco flojos, un poco generales. Aquí lo que quiero resaltar es el uso, porque sabemos que lo va a haber y tiene que haberlo por los tiempos en los que nos estamos manejando en este momento. El uso de inteligencias artificiales tienden a generar títulos comerciales, convencionales, títulos de muy fácil disgregación. Y eso no es lo que estamos buscando, porque si usted conoce bien el tema que está tratando, el título ya tiene que nacer de usted mismo. Eso no quiere decir que no pueda utilizar estos distintos modelos de lenguaje. Pero al punto de lo que voy es que usted tiene que conectar no solamente con lo que usted tiene en la cabeza, sino con lo que va a tener en la cabeza la persona que lo va a evaluar, que tienes que saber de antemano que esa persona desconoce por completo, número uno, quién eres tú, número dos, por qué investigaste lo que investigaste, número tres, qué investigaste, y número cuatro, la forma en la que tú lo vas a exponer. Entonces, en última instancia, tú tienes que ser un máximo profesional de cara a estos profesionales que te van a evaluar a ti. Debes generar, repito, esa conectividad con los posibles lectores. No solamente que sea un título metodológicamente correcto, sino que sea un título
fonéticamente asequible para el oído. Sí, que uno diga como que, oye, esto me interesa. Ya vamos a ver ejemplos. Más abajo vamos a ver ejemplos. Y debe tener entre 5 a 15 palabras. Esto es un formalismo. Hay títulos que son mucho menores. Ya, por lo menos el del, no, el del doctor que se graduó con nosotros, César Herrera, su título es sencillamente la diplomacia comunal. Listo, la diplomacia comunal, ese es el nombre de su constructo, un constructo teórico, la diplomacia comunal. Son tres palabras, pero él, como bien saben, en la clase anterior lo hablamos, cuando estamos pensando en el planteamiento del problema o lo que quiere llegar a apuntar un doctor, y esto es importante para los doctores, anótenlo allí, el doctor tiene que darle nombre a lo que está realizando. El doctor tiene que tener nombre de lo que está haciendo. Entonces es importantísimo tener eso en acotación y puede tener más de 15 palabras, porque bueno, tenemos personas que trabajan, repito, en el Ministerio de Relaciones Exteriores para el Poder Popular y ahí se van 10 palabras. Entonces, mira, yo estoy haciendo un manual de procedimientos administrativos y sistemáticos en el departamento tal del Ministerio de Relaciones Exteriores, ta, 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 ta. Ahí ya se van como 15 20 palabras. Entonces, esto es simplemente algo asequible para que la parte que sea sustancial del título, porque la sustancia de ese título no está en el nombre del ministerio, la sustancia de ese título está en lo que viene antes o lo que va después, ¿no? En el manual, en el constructo teórico, en la forma metodológica, en el pensamiento político, en el análisis crítico de lo que estoy haciendo. Ahí es donde está el sustento. Eso es lo que tiene que tener de 5 a 15 palabras. Ya el nombre o el apellido de la institución o de la comunidad en donde lo estoy realizando, la fecha ya es otra cosa. Sí, eso no se cuenta a nivel formal dentro de esas palabras. Dos, ¿qué buscamos en un título? Número uno, y cuando decimos que buscamos en un título, atención, ojo al tambor, no, oído al tambor, esto no tiene que estar en todos los títulos. Todos los títulos no tienen que tener estos 5 puntos, pero debería tener la mayor cantidad la mayor cantidad de elementos posibles de estos 5 puntos que estamos evaluando acá, ¿sí? Puede ser que su título tenga el compartir los resultados y hallazgos de lo que usted realizó dentro de su línea de transformación. Ya vamos a ver ejemplos. Puede ser que usted tenga o busque destacar la identificación del propósito de lo que estás realizando en este momento. Es decir, ¿por qué tú estás haciendo esto que estás haciendo? Tres, es importante que si el participante así lo desea, le dé tracción e impulso a la metodología que llegó a utilizar. ¿Qué tipo de metodología estamos utilizando? ¿Bajo qué óptica estamos viendo esto? Repito, la pregunta importantísima del profesor Américo. ¿Dónde está? La pregunta importantísima del profesor Américo aquí. Define tu línea de investigación desde tu cargo y identifica al menos 3 dimensiones presentes en tu caso. ¿Desde qué óptica yo estoy viendo este problema y cómo yo reflejo eso en el título? ¿Sí? Punto número 4, explicar las variables que fueron utilizadas. Estamos evaluando grupos etarios, estamos evaluando grupos sociales, estamos evaluando variables económicas, estamos evaluando elementos que no son cuantitativamente medibles, sino que son cualitativamente evaluados, son procesos evaluativamente cualificados. Entonces, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cuál es el baremo que utilizaste? ¿Cuál es la muestra que estás utilizando? Eso también se puede ver reflejado en el título. Y por último, el título, haciendo ayuda al punto anterior, debemos ilustrar el diseño investigativo que utilizaste, si es cualitativo, si es cuantitativo, si es descriptivo, si es materialista, si es un acercamiento crítico, o sea, cuál es el punto investigativo, el diseño investigativo que tú estás utilizando, eso también puede llegar a estar reflejado en el título. Estos son a grandes brochazos y ya vamos a ver temas específicos de lo que nos puede llegar a nosotros a servir dentro de ese título, ¿sí? Puntos a destacar previo el título, importante. Previo el título, antes del título. Uno, claramente, como todos ustedes saben, no se necesita un título para comenzar a desarrollar una línea de transformación. Pero aquí hago una pausa. Nosotros tenemos que desde ya ponerle nombre a aquello que nosotros queremos desarrollar desde este momento, porque nos va a generar unos márgenes mentales. ¿Cuáles son los márgenes de los cuales yo no me puedo salir? Porque si yo no le pongo título desde ahorita, me voy a empezar a salir de ese margen. Si nosotros tuviésemos tiempo, si el programa académico durase 5 años, yo por esto ni me preocupo, yo el título lo saco dentro de 2 años.
y vemos esta misma clase, pero dentro de 2 años. Primero vemos bastante planteamiento del problema, primero vemos bastante metodología y la investigación. Pero como no tengo tiempo, como el tiempo pasa muy rápido y como yo necesito exigirles a ustedes y el programa académico necesita exigirles a ustedes que tengan los puntos claros desde el inicio, es necesario que ya empecemos a desarrollar ese título y si ustedes han venido desarrollando, que yo sé que varios de ustedes ya lo han venido haciendo porque nos lo han venido presentando, si ustedes han venido desarrollando estas hojas de ruta y si ustedes se han pasado, dado una ojeada por el manual de investigación y también se han visto las clases que están planteadas dentro de este programa académico en el canal de YouTube, entonces podemos ya llegar a tener un acercamiento, ¿sí? Que debería ser entregado, como lo dice el cronograma, del 11 al 21, del 11 al 21, ¿sí? Todo resulta, como dice acá, todo resulta mucho más fácil cuando tenemos delimitado nuestro propósito, cuando generamos una identidad. El título es una identidad que usted le coloca a su investigación, es su nombre. Es como, disculpen, una gripe. Es su nombre, es cómo se llama esa cosa, cómo se llama este organismo vivo que nosotros llamamos línea de transformación. Como a mí, o sea, a mí, yo me llamo Darío Antonio Vivas y eso me da a mí unas características por la casa en que nací, por quién fueron mis padres, por cuáles fueron mis estudios, por dónde me crié, por las cosas que viví. Y esa es mi autobiografía, pero mi identidad es lo que me permite decir, ah, ok, Darío Antonio Vivas es esto, la Fundación Darío Vivas es esto. Eso es lo que me permite a mí decir o argumentar, conceptualizar, poder conceptualizarles a ustedes. Mira, es que nosotros no somos tibios políticamente porque, bueno, es que esto es lo que intentamos buscar, esto es lo que intentamos representar. A este señor que en vida se llamó Ramón Darío Vivas Velasco y que resulta que él tiene un bagaje político y un legado político que nosotros queremos enaltecer a través de todo esto que hacemos. Entonces es importante darle identidad a lo que quieres realizar. Lo que me presenta acá el profesor Denis Quijada, yo no sé si esto se está viendo, ¿vale? Esto es un libro que tengo en la mano que escribió el profesor Denis Quijada que se llama Visión Legislativa. Pero si ustedes lo abren, aquí dice, mira, constructo teórico participativo desde mi experiencia, dice el profesor Denis, reflexiones sobre la participación ciudadana y la gestión parlamentaria en Venezuela a través de los mecanismos de inclusión. Esto es una investigación. Una muy buena línea de investigación que el señor Denis Quijada, bueno, hizo esto. Un libro de más o menos unas 300 páginas en su edición de bolsillo. Me lo dio el día de hoy, me lo voy a comer entero fuera chinazo. Qué pena. Cuando pueda revisarlo, porque es importante mantener este tipo de publicaciones a la mano. Sin embargo, más o menos esto es lo que queremos que ustedes generen. Esto es lo que queremos realizar. Esto es lo que queremos que respire todos los participantes de la Fundación Darío Vivas, que salen con algo en la mano, como que mira, esta es mi carta de presentación. Ahora yo soy esto. Yo hago esto a nivel investigativo, a nivel académico. Y esto nace si yo tengo un buen título, si yo tengo una idea de lo que voy a hacer. Denis es una persona que desde que la conozco le está escribiendo. Denis es una persona que desde que la conozco le está inmiscuido en los programas académicos. Entonces, a esto nosotros podemos aspirar. Todos ustedes pueden llegar a aspirar a esto. Dos, el título va a cambiar de aquí al final del programa académico. Importante. O sea, este título que ustedes van a presentar no va a ser el final, pero va a ser un paraguas que nos va a permitir a nosotros generar ese marco, ¿sí? Así que no lo sobrepienses tanto. Si tienes uno, da uno. Si tienes dos, da dos. Si tienes cuatro, dale cuatro. Si tienes seis, dale seis. O sea, ¿cuáles son aquellas opciones? Es mejor tener varios a no tener ninguno. Punto número tres. El título debe describir cómo el autor o la autora, el escritor o la escritora, el participante concibió la investigación. Va de la mano con los puntos importantes que se deben ver reflejados en un título. Punto número tres. Punto número cuatro. ¿Quién es el sujeto de estudio de esta línea de transformación? Tú tienes que identificar antes de escribir tu título a quién estás estudiando en esta línea de transformación. ¿Cuál es tu sujeto de estudio? Por lo menos el profesor Denis Quijada ya lo tiene aquí. Visión legislativa. Él sabe cuál es el marco referencial que él está utilizando en orden de poder escribir sobre su constructo teórico participativo desde su propia experiencia, reflexiones sobre la participación ciudadana y todo lo que ya leímos. Pero él tiene un marco, algo que es el paraguas de todo lo que lee acá, inclusive la fotografía hace referencia a eso, porque es el Palacio Federal Legislativo, es el palacio donde se producen las leyes de Venezuela.
¿Cuál es el sujeto de estudio de esa línea de transformación? Punto número 5, el título, bueno, puede tener un subtítulo, claramente el título puede tener un subtítulo, que ese último debe coadyuvar a la explicación del título. Aquí está. Yo no pensé que esto me iba a servir tanto el día de hoy, pero me está sirviendo buenísimo en conjunto con los ejemplos que tenemos más abajo. Pero visión legislativa, ese es el título. Y podemos tener un subtítulo como este. ¿Sí? El título claramente, esto lo he visto muy poco, el texto lo he visto muy poco en realidad en este programa académico, pero el título puede ser una pregunta importante. O sea, y creo que le da una tonalidad un poco más hablando a ver, ¿dónde está? Esto. Hablando de los componentes de un buen título a nivel de generar conexión con conectividad con los posibles lectores. Si tú haces una pregunta, la pregunta se hace interesante y sobre todo si la pregunta está bien formulada, ¿no? Y lo que estábamos hablando en la clase anterior del planteamiento del problema, tener una pregunta tener un problema bien definido, saber exactamente cuál es tu pregunta, ya te ha resuelto el 50% del problema. Entonces, importante si nosotros comenzamos la investigación con un título, es interesante, se hace diferente. Punto número 7, el título debe atar los capítulos consiguientes. Recuerden que a nivel de habilidades cognitivas, nosotros estamos evaluando también pensamiento prospectivo, es decir, pensamiento a futuro, pensamiento de, ok, cómo esto se va atando con los distintos capítulos. Ahí es cuando hablamos de consistencia cognitiva, que lo que yo digo en el título, yo no me he leído este libro, pero yo estoy muy seguro que lo que hice en este libro va de la mano con estas primeras dos palabras. Visión legislativa. Va muy de la mano con estas dos palabras. Eso es lo que tenemos que procurar nosotros. Que mi introducción, que mi justificación, que mi planteamiento del problema, que mi semblanza en la investigación, que mi desarrollo investigativo, que mis conclusiones, todas den un saldo a esto, a mi título principal. Eso nos permite a nosotros también tener una elocuencia metodológica y una cohesión lingüística, es decir, que el lenguaje que yo estoy utilizando, y por eso desde el punto número uno, como les dije, parecían cosas como un poco generales, pero van de la mano con los aspectos metodológicos evaluados dentro de este sistema evaluativo. A ver, aquí. Debe comunicar el tono de la línea de transformación. Tu título debe comunicar desde el momento uno, vamos a poner esto en color porque esto es importante, debe comunicar el tono de la línea de transformación y eso lo vamos a hacer a través de esa cohesión lingüística. Si nosotros estamos utilizando, por ejemplo, teoría revolucionaria izquierda y utilizamos la palabra pueblo, bueno, pueblo significa algo. Pueblo no significa que, bueno, la persona de menos recursos. No, eso no significa pueblo dentro de la teoría ideológica de izquierda latinoamericana. Pueblo es la definición de masa llevado a acción, a protagonismo. Y si yo utilizo la palabra pueblo dentro de mi título, yo tengo que utilizar términos asociados a esa definición de pueblo dentro del resto de mi investigación. Tengo que utilizar teoría marxista, tengo que utilizar el pensamiento cubano, tengo que utilizar cómo se han hecho las cosas en otro tipo de revoluciones y cuál es la diferencia entre el socialismo a la latinoamericana versus el socialismo a la china, ¿sí? El socialismo a la venezolana versus el socialismo no sé, a la chilena. O sea, cuáles son esos puntos comparativos que yo tengo para darle cohesión lingüística a esto que estoy construyendo en este momento, a esto que estoy armando en este momento, porque esto no nace de la nada. Esto nace bajo un marco referencial ya establecido. Y eso es lo que nos permite desarrollar esa elocuencia metodológica. Y si usted tiene alguna duda de si su título está bien, está mal, lo redacté bien, lo redacté mal, no lo hice, sí lo hice a media, oye, profesor, lo que pasa es que no sé, porque es que el día que lo estaba haciendo tuve un problema y bueno, estos fueron los tres bosquejos que yo pude sacar de título, las tres aproximaciones que yo pude sacar de título con lo que dijo el profesor Darío Antonio en clase. Si usted tiene alguna duda, pregunte. Pregunte, 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 pregunte. Nada demora en enviar un mensaje de WhatsApp a uno de los tutores, al profesor, bueno, principalmente a los tutores que son los que llevan la batuta metodológica, ¿no? Y ellos en su momento claramente les podrán dar respuesta porque ellos tienen una vida, tienen una vida aparte de la Fundación Darío Vivas, que nosotros le agradecemos mucho la labor que ellos hacen con nosotros bueno, hemos congeniado amigos, ya somos amigos en realidad, más allá de un equipo de trabajo que también está. Sin embargo, si usted tiene alguna duda, pregunte.
pregunte. Puede preguntarle a un compañero, puede preguntarle a una compañera, puede preguntarle al profesor Simón, puede preguntarle a los tutores, puede preguntar, pregunte y pregunte. Puede preguntarle a compañeros de clase antiguos, ustedes de otras materias en una universidad, pregunte. Para que vea que de esa manera, desde distintas ópticas, que esos vienen siendo parte de, ellos son parte de esta formación, ¿no? Entonces es importantísimo poder generar esa, esa cadena, esa consecución de ideas. ¿Vale? ¿Qué más tengo por acá? Consistencia descriptiva, ¿no? Lo que estábamos hablando ahorita. Si en el título, esto ya es como un ejemplo un poco más práctico, si en el título nosotros colocamos evolución e impacto del contenido digital en formato de video corto, es decir, menor a 60 segundos, en los lapsos de retención cognitiva, en los jóvenes de Venezuela, en el periodo del 2020 al 2026, vamos a poner esto en color también para que se vea un poco más resaltado, vamos a ponerlo en color rojo, negrita. Digamos que ese es el título. Ay, digamos que ese es el título que Darío Antonio pensó. Aquí tienen la compañera Ilia, una manito levantada. Ya, dame un momentito, Ilia, termino estos dos puntos y te doy la palabra. Entonces, si en el título colocamos evolución e impacto del contenido digital en formato de video corto menor a 60 segundos en los lapsos de retención cognitiva, es decir, en la atención, en el span de atención de los jóvenes de Venezuela en el periodo del 2020 al 2026, pero en el marco metodológico, tú solamente me colocas que hiciste una sola encuesta en el liceo que te queda en la esquina de tu casa, entonces no hay consistencia, porque esa sola encuesta no representa, primero, una muestra lo suficientemente grande como para nosotros decir el impacto, la evolución e impacto en los jóvenes de Venezuela, cuando solamente evaluamos un liceo, y en el periodo del 2020-2026, cuando la encuesta la hiciste hace 3 meses atrás. Eso no es representativo. No es representativo. Nosotros tenemos que hacer algo que sea representativo. Y a eso nos referimos con consistencia descriptiva. Si en el título lo dice, es porque abajo en esta investigación tú lo desarrollaste. Abajo tú fuiste al liceo y tú hiciste las encuestas, porque eso tiene que pasar. Eso tiene que realizarse y tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación en lo que estás haciendo. Esto no puede ser simplemente porque, bueno, ver la evolución y el impacto, sino que, bueno, yo hice esto e hice unos talleres, hice unas charlas, hice una serie de cosas y tú te empoderaste, tú fuiste protagónico, ¿no? Porque esa es la tesis principal de Darío Vivas. La democracia protagónica, participativa y protagónica, ¿sí? A diferencia de la democracia representativa, los formatos representativos, y ahí estamos hablando nuevamente de el reformismo. ¿Cuáles eran las? Para no decirlo mal, aquí está. El tema de los artículos arbitrados, el reformismo social versus la independencia política. ¿Qué estamos logrando en este momento? Entonces, si nosotros tenemos esto como título, pero tú en el marco metodológico solamente me haces una encuesta en el liceo de tu comunidad, que no es que esté mal, pero es que no me puedes poner que tú estás evaluando la Venezuela entera en el periodo, en un periodo de 6 años, cuando es un periodo de 3 meses y solamente hiciste un liceo. No es que una sea mejor que otra, sí, pero sí hay una que tiene mayor cantidad de muestra, una que tiene mayor cantidad de tiempo evaluado y que los resultados claramente son distintos. Sí, uno está apuntando quizás a algo más nacional, la otra está apuntando a algo más local. Y no es que sea una mala o buena, es que sencillamente son objetivos diferentes. Pero no me puedes decir que tu objetivo es nacional cuando no llegas a lo nacional. Por eso lo decimos desde el inicio, cuando estamos hablando del pensamiento, la línea de transformación que yo quiero desarrollar, no me interesa que intentar cambiar la política educativa nacional, porque Darío Antonio no puede hacer eso. Si alguien de esta comunidad de estudio tiene la voluntad política y el poder político para poder realizar cambios de esa magnitud, bueno, bienvenido sea la tesis, la línea de investigación y la línea de transformación claramente es bien recibida. Pero si los resultados no van de la mano con lo que se quiere realizar, entonces es bastante complicado hacerlo. Se hace bastante complicado hacerlo. Y la consistencia cognitiva, esto va de la mano con lo que decía el profesor Deinis, mi título tiene que estar inherentemente casado con mi autobiografía y portafolio. ¿Sí? Recuerden la frase de la clase anterior, nadie investiga aquello que no le interesa, tu título tiene que ser lo suficientemente atractivo primeramente para ti y después para un público, y seguir los pasos de la revista. Ustedes tienen la revista a la mano, la pueden descargar. Los pasos para el planteamiento del problema, o sea, primero define el problema.
y el título va a salir bastante sencillo, ¿no? Aquí tenemos la fórmula de la contradicción, se analizan los distintos componentes, cómo debe ser, cómo no debe ser, hay distintos ejemplos aplicados a la misma fórmula, entonces, importante que se hagan un repaso por la revista, importante que se hagan un repasito por la clase anterior a nivel de planteamiento del problema que nos va a permitir a nosotros poder generar un título en los lapsos que nosotros deseamos, ¿sí? Componentes de un título, parte 2. Y ya con esta última parte, con los ejemplos, culminamos la clase del día de hoy. No quería extenderme mucho en estos puntos. Voy, antes de hablar de estos componentes, a ver si hay algún tipo de pregunta por acá. Buenas noches. El profesor Denis está conectado. Mira, qué bueno. Gracias, Denis. En el caso de las tesis doctorales, es generar teoría de forma original y explicativa que contribuya al conocimiento científico. Esto lo dice el profesor Denis Quijada y lo que dicen los tutores va a misa. Acá en la Fundación Darío Vivas, lo que dicen los tutores va a misa. Número uno, teoría. Número dos, aproximación teórica. Número tres, constructo. Número cuatro, modelo teórico. ¿Dónde conseguimos el libro del profesor Quijada? Ya no sé, Denis. Quería hacerle publicidad, pero no sé dónde se consigue el libro, Heini. Me disculpo, Heini. Pero seguramente el profesor nos hará llegar dónde podemos conseguir su libro. Nos lo hace llegar por WhatsApp, Denis, y con mucho gusto le hacemos difusión a la obra intelectual de nuestro tutor. Muchas gracias. Ok, a ver, componentes de un título, me quedé aquí. Componente de un título, parte 2. Un poquito más de agua. Esta parte está delimitada en tres colores, como pueden ver allá. El primero va a definir el área de interés, ¿sí? Tu propia área de interés, que es el tema más amplio, visión legislativa. Ese es el tema amplio, ¿sí? La visión legislativa. Ese es el tema amplio de este libro. Dos, en azul vamos a tener el foco de tu línea de transformación, es decir, el ángulo, el aspecto, perspectiva o disertación que vas a tomar con respecto a este tema. Este libro me cayó de maravilla. En el caso de este libro, cuando estamos hablando del foco de tu línea de transformación, cuál es el ángulo, cuál es el aspecto, cuál es la perspectiva o la disertación que hizo el profesor Deinis, estamos hablando de, repito, rojo, tu línea de interés, azul, constructo teórico participativo desde mi experiencia. Ese es el foco de su línea de transformación, ese es su ángulo, desde su experiencia. Es un constructo teórico, como él estaba colocando ahí en los, en los comentarios. Es su aspecto, es su perspectiva, es su forma de ver su área de interés. Vamos de macro a micro. Y por último, el resultado o implementación de esa línea de transformación, lo que se obtuvo, lo que se logró mediante la investigación. Esto, estos componentes en conjunto a ver, con lo que buscamos en un título van de la mano en un sentido en el que no necesariamente todos los títulos deben tener todo esto al mismo tiempo, porque si no se sobrecarga el título, pero deben tener elementos que uno permita decir, oye, esto es un buen título por A, por B y por C. ¿Sí? Lo mismo pasa con estos tres puntos. Vamos a ver ejemplos de la mano con esto. Ejemplo en el caso de la licenciatura. ¿Sí? Ejemplo, repito, en el caso de la licenciatura. Este es un título de la participante Mireldi Martínez. Ella fue por licenciatura y la tutora de Marieldi, perdón, de Marieldi fue Neily Cisneros. Creo que Neily está por aquí. No, pero fue Marieldi Martínez y la tutora fue Neily Cisneros. ¿Cuál es el título? Estudio crítico del procedimiento administrativo de registro y control de las solicitudes de cedulación mayor de edad por primera vez ante la Oficina Nacional de Supervisión de Registro Civil e Identificación del Consejo Nacional Electoral para la garantía de los derechos de identidad. Siento título, ¿no? Muy largo porque, bueno, aquí de ella coloca la Oficina Nacional de Supervisión de Registro Civil e Identificación, que esa es ONSCRI, si se hubiese colocado las siglas, pero lo preferible es colocar no colocar siglas, sino colocar el nombre completo.
Aunque eso no evita que te gradúes, ¿no? Es un tema metodológico más que todo. Sin embargo, es por eso que vemos estos títulos tan largos, como les dije, muchas personas, la gran mayoría, creo que la Fundación Darío Vías se ha convertido más bien en una escuela de funcionarios públicos porque es el público que nos llega a nosotros, ¿no? Nosotros estamos más que agradecidos de que eso sea así, porque hacemos el sacrificio de lo que significa ser funcionario público en la Venezuela de hoy en día. Sin embargo, volviendo al tema, aterrizando la idea, este ejemplo de licenciatura, si nosotros utilizamos estos componentes, rojo, azul y amarillo, en esto se ve de esta manera. El estudio crítico es el foco de la línea de transformación. El estudio crítico es lo que en este caso, en el caso del libro, el profesor Deinis colocó como constructo teórico participativo desde su experiencia. Es lo que ella está realizando. Fíjate acá, es el ángulo, es el aspecto o es la perspectiva o la disertación que se está tomando con respecto a ese tema amplio. ¿Cuál es el tema amplio? El procedimiento administrativo, el registro y control de la solicitud de eludación, ta, 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 ta. ¿Y qué está buscando ella? Porque ella logró que en este título se reflejaran los tres puntos. ¿Qué está buscando ella? ¿Cuál es el resultado o la implementación de tu línea de transformación, la implementación útil de la línea de transformación? La garantía de los derechos de identidad. Y está excelente. Ella hizo una presentación excelente. Inclusive creo que a ella, no sé si fue a ella, fue otra compañera del CNE, parte del equipo de trabajo directivo de la oficina, de la comisión, fue su jueza evaluadora al momento de la socialización. Y hubo como un toma y dame ahí bastante interesante, pero al final la compañera tuvo su titulación. Entonces, un ejemplo. Vamos con el siguiente ejemplo. Otro ejemplo de licenciatura. Sí, aquí está presentado por el ciudadano Omar Guilán, tremendo profesional, y la tutora, tremenda tutora, nuestra querida Mariana García. En este caso, voy a leer el título para el ejemplo de licenciatura, El Poder Popular en Venezuela y las consultas populares, que por cierto, vamos a votar este domingo, ¿no? Todos vamos a votar aquí, todos vamos a votar este domingo, aquí no hay, aquí no hay tibio, todos vamos a votar el domingo. Repito, el poder popular en Venezuela y las consultas populares como estrategia para la construcción de un gobierno popular y comunal en la comuna socialista apacuana de la Parroquia del Valle, Distrito Capital. Si a esta fórmula, perdón, si a este título nosotros le aplicamos esta fórmula, tenemos esto. ¿Cuál es el área de interés o el tema más amplio? El poder popular en Venezuela y las consultas populares. ¿Cuál es el foco de la línea de transformación? En este caso, el compañero Guilán, el compañero Omar, lo vio como una estrategia para, ¿y qué es lo que se busca lograr? Una estrategia para la construcción de un gobierno popular y comunal en la Comunidad Socialista Pacuana de la Parroquia del Valle, Distrito Capital. ¿Sí? Él pudo haber dicho el poder popular en Venezuela y las consultas populares como medida política, como medida ideológica, como salvaguarda de la participación política de Venezuela. Él pudo colocar allí lo que él quisiera porque es su propia línea de investigación y viene de su propia experiencia. Inclusive yo creo, si la memoria no me falla, que él tiene algo que ver con esta comuna socialista apacuana. No estoy seguro si es que él vive en la zona o tiene algo que ver allí, o hace vida política en esa zona claramente, pero es su línea de investigación de su propia autografía y de su propio portafolio. Vamos con otro ejemplo. Un ejemplo de maestría. En este caso, la tutora fue nuestra queridísima Ana Cerrada también. Y en este ejemplo de maestría tenemos, voy a leer el título, lo hizo el ciudadano Edgar Torres. Y voy a leer el título, Elaboración de un manual de capacitación académica y formación ideológica dirigido al fortalecimiento de los miembros de las estructuras de VC, líderes y lideresas de comunidad y jefes y jefas de calle del PSUV Anaco, Estado Anzoátegui. Esto es de Anaco, creo que esto era en línea también, si la memoria no me falla. Creo que esta titulación salió vía online con los compañeros de Anaco. Si a esto nosotros le aplicamos nuestra fórmula, nosotros le aplicamos esta fórmula, rojo, azul y amarillo. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. ¿Sí? Edgar Torres, Ana Cerrada. ¿Qué es lo que él estaba buscando? Vamos a ver qué significa el color amarillo. Recuerda que el color amarillo en este caso significa el resultado o la implementación. El resultado o la implementación. En este caso, hubo.
o existió una elaboración de un manual de capacitación académica y de formación ideológica dirigido al fortalecimiento. ¿Ese azul qué significa? Ese azul significa el foco de la línea de transformación, dirigido al pensamiento ideológico, dirigido a la masificación de la participación política, dirigido a aumentar la participación en las asambleas comunitarias que se hacen en esta parroquia, dirigido a cualquier punto. Su foco en específico, su ángulo, su perspectiva, su disertación se trató exclusivamente del fortalecimiento. ¿Del fortalecimiento de quién? De su tema más amplio, de los miembros de las estructuras de VH, líderes y lideresas de la comunidad de jefa de calle, Pessoa Naco, Estado en Suátex. ¿Vale? Ejemplo de maestría, segundo ejemplo de maestría, tenemos dos de cada uno, por cierto. Mire, aquí está el compañero tutor Denis y en el caso del ciudadano, esto fue presentado por el ciudadano Tomás Velázquez, tremendo profesional del derecho, es tutor en esta corte con nosotros. ¿De qué se trata? Voy a leer el título, perdón. Sustanciación del expediente de justicia de paz comunal en la comuna Simón Bolívar de Fuerte Tiuna. ¿Sí? Sustanciación del expediente de justicia de paz de justicia de paz comunal en la comuna Simón Bolívar de Fuerte Tiuna. Porque ¿qué vio el compañero Tomás? Resulta que él se dio cuenta de un insight bastante importante, que la justicia de paz nace como una medida política, ¿sí? Una medida política, una medida de que el partido necesitaba ciertas personas en el territorio debido a la coyuntura que se estaba viviendo en ese momento, ¿sí? Entonces se necesitaba estos elementos políticos dentro de los distintos territorios que permitieran identificar esas células que estaban generando cierto terrorismo social en un momento dado del devenir y acontecimiento político de Venezuela entre el 2015 y el 2020. Vale, si eso es así, del 2015, 2020 y en adelante, si eso es así, luego de que esa coyuntura pase y entramos en una nueva realidad en Venezuela, esa persona que hacía de justicia de paz, que, hacía que velaba por la justicia de paz en ese territorio, no lo puedes despedir, tú no lo puedes votar, porque esa persona ganó un prestigio, ganó peso político y se ganó el respeto de ciertas comunidades. Pero estas personas no tenían, en el caso de lo que atacó el compañero Tomás, no tenían la formación, la formación teórica necesaria para generar la sustanciación de expedientes que le permitiesen llevar estos casos de justicia de paz de manera ordenada. Él se dio cuenta de eso en la comuna Simón Bolívar en Fuerte Tiuna. Y él lo que hizo, debido a que él es abogado, le enseñó a estas personas a, mira, esto se hace de esta manera. El expediente existe, porque bueno, tiene que haber un orden metodológico administrativo que te permita a ti llevar el orden de lo que estás realizando. Y esto tiene unos pasos a seguir. Esto tiene un sí y un no, un cómo se hace y un cómo no se hace. De eso se encargó el compañero Tomás Velázquez en ese momento. Y como pueden ver, si a esto le colocamos la fórmula rojo, azul y amarillo, siendo lo azul, a ver, ya, siendo lo azul el foco de la línea de transformación, la sustanciación del expediente fue su foco. ¿Y cuál es su tema más general? La justicia de paz comunal en la Comuna Simón Bolívar de Fuerte Tiuna, porque a él, con respecto a la justicia de paz comunal como un tema amplio, él pudo haberle dado otro ángulo. Él pudo haberle dado, no sé, formación político-ideológica, las bases jurídicas de la justicia de paz comunal en la Comuna Simón Bolívar de Fuerte Tiuna. Él pudo haberse ido por el ángulo que él quisiera, que es el punto azul. Fíjense que acá no tenemos color amarillo. No porque Tomás no haya logrado nada, sino que en este título no se refleja. Pero los hallazgos de Tomás fueron impresionantes en ese caso. Doctorado. Doctorado. Ejemplo de doctorado. Y acuérdense que los doctores ya tenemos un compromiso del 15 al 25 de mayo. Ejemplo del doctorado. Tutor, el profesor Américo Briceño. Para la ciudadana, o esto fue presentado por la ciudadana, que también es una tutora de nosotros en este momento, cumpleaños en estos días, Raiza Coronado. Plan de Desarrollo Institucional Ambientalmente Sustentado para la Universidad Popular del Ambiente, Fruto Vivas, bajo el enfoque metodológico de Enrique Vila. Si le colocamos nuestros colores, el amarillo, vamos a recordar qué significa. ¿Dónde está? Aquí. El resultado o la implementación de la línea de transformación. Aquí hubo una implementación. Se implementó el Plan de Desarrollo Institucional Ambientalmente Sustentado. ¿Para dónde? Para la Universidad Popular del Ambiente, Fruto Vivas, bajo el enfoque metodológico Enrique Vila. Esto, aquí me disculpo porque esto lo hice al revés. Esto que lo estoy leyendo, esto está al revés. Fíjense que importante corregir, ¿no? Vamos a corregirlo acá para que no haya dudas. La Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas es, en el caso de
la compañera Raiza Coronado, es su tema macro y el enfoque metodológico de Enrique Vila es su foco, ¿sí? ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es la perspectiva que ella utilizó? Siempre vuelvan siempre vamos a volver a esta lámina. Sí, el foco de la línea de investigación, el ángulo, el aspecto, la perspectiva, la disertación que ella tomó con respecto a ese tema. Oye, qué bueno que me di cuenta ahorita. El enfoque metodológico de Enrique Vila. ¿Y cuál es su tema más amplio? La Universidad Popular del Ambiente, Fruto Viaje, en donde ella ejecutó eso. Y claro, ¿por qué ese es su tema amplio? No porque la universidad sea un tema, sino que es que resulta que ella hace vida en la Universidad Popular del Ambiente, Fruto Vivas. Y su autobiografía y su portafolio nos indica a nosotros que no solamente que hace vida, sino que ella forma parte importante del organigrama de esa institución. Ese es su punto principal. Por eso es que todo esto va casado, desde la presentación de la autobiografía y portafolio hasta cuál es mi tema central en la investigación que yo estoy realizando. Por último, y ya para concluir, el ejemplo del doctorado, la ciudadana Naudiver Ramos, el tutor fue el profesor Américo Briceño, Américo Briceño, tilde en la E. Importante acá leer el título de la compañera Naudiver, Mecanismo de capacitación y formación para el personal del despacho del viceministro para Asia, Medio Oriente, Oceanía del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. ¿Sí? Este es el ejemplo de doctorado de la ciudadana Naudiver Ramos. Como podemos ver, de color amarillo, de la implementación fue un mecanismo, ¿de qué manera? De capacitación y formación. ¿Para quién? ¿Cuál es el ángulo que se tuvo en este momento? ¿Quién está recibiendo esta formación? El personal del despacho del viceministerio para Asia, Medio Oriente, Oceanía, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Importante entonces, estas láminas de todas maneras las van a tener ustedes, las van a poder chequear para arriba y para abajo. Y por último, fíjense el título que tenemos hoy, componentes y claves para el título de tu línea de transformación, las fórmulas para generar un buen título. Si a eso yo le coloco, digamos que esta metodología, este pequeño coloraje, ¿no? Rojo, azul y amarillo, le coloco eso, también lo podemos tener. Componentes y claves, ¿para qué? Para el título de la línea de transformación, que es mi pensamiento macro, que es aquello que yo estoy abarcando en este momento. ¿Y cuál es el resultado? Fórmulas para generar un buen título, ¿sí? Todas estas herramientas pedagógicas, estas herramientas andragógicas que nosotros como institución académica le podemos brindar a ustedes para que cuando estén realizando su título o las distintas propuestas de título, ustedes puedan decir, ok, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cuál es mi ángulo? ¿Cuál es mi tema principal? ¿Qué estoy logrando en este momento? Todo eso se ve reflejado en este título, todo eso se ve reflejado en lo que yo quiero hacer en este momento. Entonces, importante tomar eso en consideración. Y como puntos finales, ahí, como puntos finales, antes de ver si hay algún tipo de pregunta, el propósito de la investigación es mucho más importante que un título perfecto. No te centres en que tienes que desarrollar un título perfecto, que tienes que tener el título definitivo de tu línea de investigación del 11 al 21, pero hay que entregar algo. Pero con eso no quiero decir que tenemos que entregar algo mediocre, ¿no? O sea, basta de mediocridad en nuestra vida, o sea, basta de mediocridad en cualquier lado de nuestra vida, eso no va para ningún lado. Nosotros tenemos que entregar cosas lo suficientemente dinámicas como para que sean mutables en el tiempo, pero también lo suficientemente contundentes como para que sepan que estamos dejando nuestra huella en ese momento. Así que no lo sobrepienses tanto y ten en cuenta cuál es el propósito de tu investigación al respecto. Apunta, repito, hacia la precisión y no hacia la brevedad. ¿Sí? Nosotros queremos ser precisos con lo que estamos haciendo y que cada palabra sea un elemento metodológicamente necesario para yo poder desarrollar esa idea en el resto de las páginas dentro de esa investigación y que me permita a mí tener el marco teórico y metodológico necesario para yo poder ejecutar esto. Recuerden que tenemos dos frentes, el frente metodológico y vamos a ponerlo acá porque yo creo que esto nunca está de más hacer énfasis en ello. Aquí. El frente de creación y realización de proyectos y el frente investigativo y de sistematización de experiencias, que ellos se van a terminar casando. Estos van a terminar casándose el uno con el otro y el resultado de eso va a ser esto. El resultado de eso va a ser la socialización, el resultado de eso va a ser el título, el resultado de eso va a ser la presentación de tu trabajo final. Asegura la coherencia. Acuérdense de los términos consistencia cognitiva y consistencia descriptiva. Asegura cada una de esas coherencias, ¿sí? Tiene que haber una consistencia. El título, voy a leer acá, el título debe estar inherentemente ligado a tu interés personal.
el punto rojo, ¿sí? El marco rojo, las letras rojas, mi interés personal y tu autografía y tu portafolio, ya que nadie investiga aquello que no le interesa. Y debe haber una coherencia total entre lo que anuncia el título y la metodología. Recuerden el ejemplo de, si yo estoy hablando de Venezuela, pero nada más evalué el liceo que tengo en la esquina, entonces eso no es Venezuela, ese es el liceo de la esquina. Y no es que Venezuela sea mejor que el liceo de la esquina, pero es que tenemos que ser consistentes, descriptivamente hablando, con lo que yo voy a ver en esa investigación, con lo que yo voy a hablar en esa investigación. Consideraciones finales. Maximiza la conexión con el lector. El título, esto va a ser una carta de presentación. Sí, va a ser va a ser como esto. Va a ser algo que te va a interesar leer. Entonces debe comunicar todo. El lector cuando lo lea dice, oye, yo quiero saber de esto. Y tiene que hablar con su público objetivo, ¿no? Porque no todas las investigaciones son para todo el mundo. Así como este libro que dice Visión Legislativa no es para todo el mundo. El profesor Denis Quijada le escribe un público. La Fundación Darío Vivas le habla a los funcionarios públicos. Nosotros no le hablamos a otra persona, sino al funcionariado público, ¿no? Siendo eso así, ¿cuál es el tono que yo estoy utilizando y cómo ese público que me va a leer conversa, habla, se explica, se expresa? Recuerda los tres componentes esenciales de ese título: el área de interés, que es el tema más amplio; el foco, que es el punto azul; el ángulo, la perspectiva; y el resultado de esa investigación, que es el punto amarillo. No todo tiene que vivir en un título, como vieron los ejemplos, pero puede llegar a pasar, puede llegar a hacerlo. Y cuando es de esa manera es mucho más explicativo y te permite a ti encasillar específicamente cuál es tu línea de investigación, cuál es tu línea de transformación y qué fue lo que hiciste, cuál es esa galería fotográfica que tienes que colocar. ¿Qué hay en esas fotos? ¿Por qué esas fotos? ¿Cuáles fueron los baremos que utilizaste para medición de todo este bagaje cultural, intelectual que tú estás colocando en esta investigación? Consideración. Considera las alternativas de formato. El título, repito, tiene flexibilidad. Puede ser una pregunta, le puedes colocar un subtítulo, puede respirar de distinta manera y la inventiva creativa también es una habilidad cognitiva que nosotros evaluamos, así que es importante tomar eso en consideración y tenemos que mirar hacia adelante. Sí, esto como punto ya final, tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que saber si ese título está diseñado específicamente para atar de ciertos puntos los capítulos consiguientes o refleja verdaderamente todo lo que vas a ver dentro de esa investigación y ese pensamiento prospectivo, ese pensamiento hacia adelante, es una habilidad cognitiva. Es una habilidad cognitiva que nosotros evaluamos dentro de todos estos sistemas evaluativos, ¿no? Ya son las 1:26. Yo no me quiero extender más. Muchísimas gracias a todos por estar en la clase el día de hoy, al equipo académico también, a los distintos tutores que estaban acá. Muchísimas gracias por eso. Déjame ver si hay algún tipo de pregunta. ¿Dónde veo eso? Aquí. Ok, lo paso versión digital para que lo compartan. Ah, pues buenísimo, buenísimo. Ah, el libro no se ve. Yo colocándome esto en la cara y esto no se ve. La versión digital nos lo va a pasar Denis, la edición digital. Y buenas noches, más participantes. El estudiante debe estar claro en su fortaleza de su experiencia y la línea de transformación. Hay estudiantes que tienen más de tres vivencias y en conexión con su portafolio. Muchísimas gracias, eso es verdad. O sea, hay estudiantes que, bueno, hacen vida en distintos grupos. O sea, Darío Antonio hace vida en distintos grupos. Yo no solamente soy el presidente de la Fundación Darío Vivas, no solamente soy el profesor que está dando metodología en la clase el día de hoy. Yo tengo otras cosas en mi vida. Entonces, ¿de qué manera yo fusiono eso? Pero siempre tomando en consideración que el norte de la premisa académica investigativa, de la línea de transformación de este programa académico es política. ¿Sí? Nosotros aquí estamos en pensamiento y desarrollo político. Aquí no estamos en otra cosa. Que no sé, y la política lo abarca todo. Un ejemplo que a mí me encanta del profesor Simón es que cuando uno entra al ministro, al despacho del ministro de Salud, de la doctora, de la ministra de Salud,
Uno no encuentra ahí un quirófano y un poco de jeringa, ¿no? Uno encuentra allí en el escritorio de esa señora, uno encontrará las nóminas, uno encontrará las noticias de desabastecimiento en cierto CDI, uno encontrará los pagos que tiene que hacerle al seguro de sus trabajadores, uno encontrará problemas con el sindicato, uno encontrará millones de cosas que atiende el político, porque la labor política es una labor administrativa de atención del problema en específico. Entonces, si bien, como dice el compañero Frey, nosotros tenemos distintas vivencias, siempre el foco tiene que ser netamente político, ¿vale? Aquí me dice, Mariana me hace el comentario sobre Omar, si hace vida política en dicha comuna. De hecho, el día de su presentación de trabajo final de grado, tuvimos el honor de contar la presencia del responsable de su comuna. Saludos, Vivario, muchísimas gracias, Mariana, qué bella. Importante llenar la asistencia, ¿no? Importante llenar la asistencia. Todos vamos a participar este domingo en la consulta de proyecto, claro que sí, o sea, eso no quepa ni la menor duda. Feliz noche, gracias, profesor Darío. Cada día, no, muchísimas gracias a todos ustedes. Interesante perspectiva. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. Esto se va a subir al canal de YouTube para que lo puedan ver. Revisen, importante que revisen, por favor, la última clase sobre el planteamiento del problema. Importante revisar eso para que haga concatenación con eso. Se suscriben ahí al canal porque las próximas clases las vamos a ver vía YouTube. Importante también estarse suscribiendo a eso. Vamos a hacerles llegar la minuta por los distintos grupos. Ya los tutores tienen sus números de teléfono. Ya, bueno, ya creo que como dirían los romanos, ¿no? Alea jacta es. Las cartas están echadas, pues ya las cartas están echadas. Ya nosotros estamos dando nuestro 20% con todo el cariño y el amor del mundo y esperamos que ustedes den también su 80% pendientes los doctores con los artículos arbitrados que se tienen que empezar a desarrollar. Ya vamos a hablar de los vericuetos metodológicos de esto más adelante. Se los haremos llegar por los distintos grupos. Atentos con los tutores también. Y a partir de la semana que viene esperamos sus programaciones, ¿no? Los productos académicos e intelectuales para empezar a recibirlos y empezar a evaluarlos, ¿no? No voy a cerrar esto todavía porque si lo cierro, entonces los que no le han podido dar clic a la lista, entonces se va a cerrar y ya no va a haber, pero voy a extenderme, voy a estar aquí presente unos 5 minuticos más. Por favor, suscríbanse a la lista y listo. Feliz fin de semana. Yanire, si todavía estás conectada, aquí hay un compañero, el licenciado Víctor Delgado, que no encuentra la lista. Ahí está Víctor, ahí la tienes ya, ahí la colocó Daniel Briceño. Muchísimas gracias, Daniel. Y ahí la volvió a colocar Yanire.
Gracias a ustedes. Profesor, no puedo abrir la lista, se me imposibilita, no me abre acceso. Ya copié enlace también, traté de abrir por otra forma y no logro abrir la lista. Si quieres, por favor, coloca tu, como están haciendo unos compañeros acá que no les abrió, tu nombre completo, tu nombre, cédula, código de estudiante y nosotros Sí, la... ahí lo coloqué, profesor. Ah, Ya perfecto. había mandado el mensaje, no sé si lo puedo observar. Listo, perfecto. Si lo puede verificar, por favor. Si está allí, bueno, ya culminaría. Sí, en efecto, aquí está Ali Liendo, ¿no? Correcto, sí, profesor. Buenísimo, muchas gracias. No, gracias a usted.
Bueno, creo que ya todos los que se iban a agregar al listado están. Los que no creo que pusieron su nombre completo ahí. Entonces ya voy a dar por culminado esto. Muchísimas gracias a todos, al equipo también y a todos los tutores que se conectaron. Buenas noches.